Hola, bendiciones, quien le habla el pastor Luis Blanco, y en esta oportunidad queremos hacer un estudio con relación al Padre Nuestro en función de los 40 días de oración por la visión del Centro Cristiano Genezaret. Es una iglesia para pertenecer y crecer. Y quisimos iniciar con el Padre Nuestro ya que tiene muchos principios que son sumamente importantes en nuestro tiempo, donde se habla de la paternidad apostólica, donde se habla de la paternidad de muchos hombres y olvidamos la paternidad de nuestro Dios, de nuestro Señor, reflejada en la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración de intimidad, de relación entre sus hijos, entre el Padre. Nosotros somos hijos por adopción, pero somos hijos. Y el tener un Padre que está en los cielos, que es nuestro, nos da identidad, nos da pertenencia, nos da seguridad, confianza de saber que vamos a atravesar situaciones difíciles, momentos difíciles como lo que estamos viviendo en nuestra nación, pero tenemos un Padre que no se ha olvidado de nosotros, aunque algunos de nosotros hemos tenido experiencias con nuestros padres no muy gratas, donde algunos de ellos por temor, por cobardía, se han apartado, se han alejado, se han ido del hogar. Nuestro Dios no hace lo mismo. Nuestro Dios es un Dios que nos ama y nos ama de una manera extraordinaria. Nos ha creado, nos ha dado paternidad, nos ha dado identidad, nos ha dado un nuevo nombre y nos ha hecho copartícipes de toda su herencia juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso en una sociedad venezolana donde más del 80% de los hogares están sin una figura paterna, es necesario nosotros entender entonces el Padre Nuestro en nuestras vidas para lo que somos padres, lo que somos hombres, poder entonces transmitir los principios sólidos del Padre Nuestro a nuestros hijos, a nuestra familia, para que no carezcan de identidad propia, que es importante en nosotros. Bueno, lo primero que le voy a pedir es que por favor vaya a su Biblia en el libro de Mateo, o de capítulo 6, versos 9 al 13, en la versión Biblia de las Américas, que es la que usamos. También aparece en el libro de Lucas, pero quiero tomar el de Mateo. Y el de Mateo dice: vosotros pues orad de esta manera. Y lo interesante de todo esto es que el Señor Jesucristo, encarnado aquí en la tierra, sus discípulos que eran hombres, que sabían orar, o al menos orar bajo la religión judía, le piden al Señor que les enseñase a orar, porque la oración del Padre Nuestro, más que una oración ritualista, simbólica, repetitiva, es una oración que nos impulsa la intimidad con Dios mismo. No es un Dios distante, es un Dios que está cerca de ti, está cerca de mí. Y esta oración nos demuestra la cercanía, nos demuestra el amor, nos demuestra que Dios está en los cielos, pero a su vez está tan cerca en nuestros corazones para nosotros poder decirle papito, para poder decirle Abba Padre, tú estás con nosotros. Y el Señor comienza, como todo judío, que diariamente recitaba al menos unas 100 bendiciones diarias. ¿Sí? Esto es interesante que lo entendamos, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el judío como tal, al levantarse en la mañana, recitaba oraciones, bendiciones. ¿Sí? Entonces se plantea que aproximadamente realizan unas 100 bendiciones diarias, desde que se levanta hasta que se acueste. ¿Esto con qué razón? La razón de todo esto es que el judío debía de reconocer a Dios en todos sus espacios, en todos sus ámbitos, y bendecirlo por todas las cosas que ocurrían en su día, por la comida, por la ropa, por el despertar, al lavarse las manos, al lavarse la cara, al ir a trabajar. O sea, todo el día en su mente Dios debía de estar presente.
Y aunque Jesús como judío cumplía con esas 100 bendiciones diarias, sus discípulos dijeron, ok, tenemos estas 100 bendiciones y son una bendición, pero quisiéramos tener una relación en oración más íntima con nuestro Padre. Y por eso, o con nuestro Dios, porque no le llamaban Padre hasta el momento que Jesús lo establece o lo dice. Y por eso Jesús comienza de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Verso 11, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Ahora, es interesante, mi hermano, y nosotros en el tiempo que tengamos, vamos a analizar cada una de estas frases, la importancia de haberlas dicho, porque el Señor no dijo una oración simplemente por decirla, sino una oración con propósito. Por eso, lo primero que tú debes de entender en estos 40 días de oración por la visión es que tú tienes que orar con un propósito específico. Tú no puedes ser el cristiano convencional que toma la oración como una tabla de salvavidas, que toma la oración para lograr sus propósitos. No, tú tienes que tomar la oración y ser consciente de la oración con un propósito específico, donde vayas al Padre con una intencionalidad a la hora de hablar con Él. Es un lenguaje, es una comunicación con tu Padre, no es un monólogo. Cuando hablamos de monólogo, son las personas que pueden pasar 2, 3 horas en una habitación orando sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de transformación en su vida. Y no estoy hablando de respuestas y transformaciones sobrenaturales. Estoy hablando de personas que pueden pasar toda una noche hablando solos. ¿Por qué? Porque debemos de entender que el Padre Nuestro no es frases para repetirse sin coherencia, no es un medio para lograr todo lo que yo deseo en mi vida. El Padre Nuestro nos habla de relación, nos habla de intimidad, nos habla de entrar en mi habitación. Orar al Padre es comunicarme con Él y Él conmigo. Entonces vas a salir con una respuesta, vas a salir con una guía, vas a salir con una orientación. ¿Por qué? Porque estás orando a tu Padre, no le estás orando al techo. Y cada vez que nosotros vamos y pedimos un consejo al Padre, el Padre lo da. El Padre habla nuestras vidas. Lamentablemente se nos ha enseñado que cuando Dios habla, tengo que sentir un escalofrío, tengo que sentir neblina en la habitación, tengo que sentir muchas cosas. Y la palabra es clara en el libro de Hebreos, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que tiene fe es que cree que Él está. Si tú estás en una habitación esperando manifestaciones sobrenaturales para creer que Dios está allí, hermano querido, lamentablemente Enlace y todos estos canales te han engañado, ya que la palabra dice claramente que lo más importante es creer que Él está. Entonces, cuando yo entro a orar a mi habitación, yo creo que Él está. Cuando yo hago mi matutino, mi devocional en la mañana, como lo hacemos en nuestra iglesia, en el Centro Cristiano Genesaret, usted cree que Él está. Así usted no vea nada, no sienta nada, pero la fe precisamente es creer que Él está. Y a veces Dios utiliza ese silencio apacible que pasó con Elías en la cueva. Elías vino un terremoto y no estaba la voz de Dios. Vino una tempestad y no estaba la voz de Dios. En el silbido apacible. Lamentablemente, los movimientos pentecostales han tergiversado esto y han llevado la oración a simples experiencias, momentos de experiencias, y no son momentos de experiencias, es una vida de experiencia con el Padre.
Por eso Jesús ora de esta manera ante sus discípulos. En medio de la oración no habla en lenguas, no hace movimientos extraños, sencillamente ora al Padre, porque es una comunicación. Y si usted se quiere comunicar conmigo, entonces usted no va a hablar en lenguas, porque si yo no tengo el don de lenguas, no lo voy a entender. Usted habla conmigo así como yo estoy conversando a través de este medio, de manera entendible. Usted me entiende, yo le entiendo. No necesito gritar, no necesito hacer cosas extrañas. Sencillamente voy a orar, voy a hablar con mi Padre, y es el modelo que el Señor Jesucristo nos dejó en oración. Ahora, muchos cristianos han tomado otros modelos. Muchos cristianos han determinado que orar de cierta forma, con ciertas actitudes, de ciertas maneras, le da más unción, más poder. Y no se trata de ir al Padre solamente para pedir unción y poder. Se trata de ir al Padre para tener una conversación, una comunión con Él, una relación con Él, hermanos amados. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de la oración? Porque la oración para algunas personas representa una carga, representa una carga muy pesada en sus vidas. Pero ¿qué es la oración? Y como aparece allí, la oración es un diálogo con Dios, es una conversación con Dios. Es donde usted va al Padre, expone sus necesidades, sus temores, sus angustias, sus alegrías, sus proyectos, sus planes, y usted conversa con Él. Señor, tengo esta situación. O Señor, vengo a agradecerte, vengo a darte las gracias. O Señor, vengo a pasar un momento contigo. Necesito un tiempo contigo. Entonces, la oración es ese diálogo con Dios. Es ese momento de amistad, de desarrollar esa amistad con Dios, de conocerle. Yo no puedo ser amigo de Dios si no desarrollo una amistad con Dios. ¿Y cómo desarrollamos la amistad, mis hermanos? La amistad se desarrolla a través del conocernos, a través del conversar. Y cada vez que te acerques más a Dios, más te vas a parecer a Él. Pero necesitas conocerlo a través de la oración. Entonces la oración no es simplemente un rito religioso, mecánico, que lo tengo que hacer en el matutino, en el devocional, porque tengo que hacerlo. No, resulta una conversación para conocer más de mi Padre y que Él pueda conocerme muchísimo más a mí. Ya Él me conoce, pero yo necesito conocerle. ¿Cuántos de nosotros, hermanos amados, puede decir que puede, porque su padre esté vivo y tuvo una buena relación con él, sentarse y preguntarle: papá, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuáles son tus orígenes? Papá, ¿por qué te colocaron ese nombre que tienes? Papá, ¿qué piensas con respecto a esta situación moral? Papá, ¿tú consideras que yo deba casarme? ¿Tú consideras que esta persona está haciendo lo correcto? ¿Tú consideras? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Lamentablemente yo no pude hacerlo, pero eso no tiene que ser la norma para tu vida. Y si eres padre, entonces permite que tus hijos tengan la oportunidad de conocerte, darte a conocer con tus hijos, en tus angustias, en tus temores, en tus alegrías. Pero es necesario que tus hijos te puedan conocer. No que seas un padre ausente en casa, no que tus hijos tengan que fue mi caso, conocer de mi padre a través de terceros, que me contaran historias de él. ¿Por qué? Porque nunca se sentó conmigo a contarme su historia. Atrévete a contarle la historia a tus hijos y ellos van a enriquecerse más, van a aprender muchísimo más de su padre, de ese modelo que los ama. Pero eso es a través de la conversación, mi hermano amado. De igual manera, nosotros tenemos la palabra de Dios, su Biblia, mi Biblia, que nos habla, nos cuenta la historia de nuestro Padre, nos cuenta la historia de nuestro Señor, nos cuenta la historia de Él, cómo es, qué siente, qué quiere, cómo quiere que nosotros le tratemos. Ahora te das cuenta que no es solamente pegar gritos, ahora te das cuenta que no es solamente hacer cosas y movimientos involuntarios sin tener conocimiento y conciencia de lo que estás haciendo. Es una conversación con Dios.
Ahora usted se preguntará y me preguntará, pastor, ¿pero por qué debemos orar? ¿Es necesario realmente la oración? Y hermanos amados, yo te pudiera preguntar, ¿es necesario que te comuniques con los demás? ¿Es necesario que llames por teléfono a alguien o que le envíes un WhatsApp o que grabes una videoconferencia con alguien? ¿Es necesario? Y obviamente me vas a decir que sí. Claro que sí, pastor, porque yo necesito estar comunicado, soy una persona sociable, yo necesito conocer y saber sobre los demás, no puedo estar aislado. Bueno, lo mismo sucede con la oración, mi hermano amado. ¿Por qué debemos orar? Bueno, porque sin la oración o la comunicación con Dios, no tendremos una vida espiritual sana. Necesitamos comunicarnos, necesitamos conocernos, y por esa razón, entonces debemos orar. Yo voy a oración porque necesito conocer más de mi Padre. Lo leo en la Biblia, sí, pero muchas veces hay preguntas en las Biblias que quiero que Él me dé respuestas, y le digo, Señor, esto no lo entendí, por favor me puedes explicar. Y el Señor me lleva a otro fragmento de la Biblia y puedo entender lo que Él me está diciendo. Pero una pareja, vamos a hablar aquí de las parejas para tener una buena relación necesitan comunicarse. Los padres con los hijos necesitan comunicarse. ¿Para qué? Para tener una buena relación, una vida sana. Lo mismo sucede con nuestro Padre. Ahora, por sanidad de Él, no por sanidad nuestra. Necesitamos comunicarnos con nuestro Padre para tener una vida sana, donde aprendamos a conocerlo, y a conocerme a mí. Lo segundo, mi hermano amado, ¿por qué debemos orar? Porque Jesús lo hizo y nos dio un modelo, nos enseñó, nos dijo, así deben ustedes orar. Wow. ¿Cuántos de nosotros carecimos de un modelo paterno? De que un padre nos dijera, así te tienes que afeitar, así tienes que respetar a una mujer, así tienes que encender el vehículo, así tienes que utilizar las herramientas, así tienes que vestirte. ¿Cuántos de nosotros, hermano querido? Pero contamos con un Padre maravilloso que sí lo hace. Un Padre que sí me ha dejado un modelo de vida en la palabra, en la Biblia. Y si no eres creyente y estás escuchando este estudio, entonces es el momento. Si no, nunca has tenido un padre que te muestre lo que significa ser padre, al igual que mi persona, pero tienes la Biblia. Y la Biblia te va a enseñar cómo ser un buen padre, qué es un buen padre, porque nuestro buen padre está reflejado allí. La tercera cosa es porque Jesús nos los ordena. El Señor dice, orar para que no entréis en tentación. Entonces, el Señor nos está diciendo, quieren parecerse más a Dios, quieren tener una relación más estrecha con Dios, es necesario que conversen con Él. ¿Cuántas horas pasas con tu mejor amigo o tu mejor amiga conversando? ¿Cuánto tiempo inviertes en eso? Lo mismo dice el Señor. Entonces necesitas conversar conmigo, necesitas hablar conmigo. Y ahora es necesario que lo hagas. No te estoy sugiriendo que lo hagas, te estoy ordenando que lo hagas. Lo otro, ¿para qué oramos, hermanos? Para no entrar en tentación. Tú no eres culpable de ser tentado, pero sí eres culpable si cedes ante la tentación. ¿Y cómo puedes fortalecer tu vida espiritual? A través de la oración, a través de esa comunicación con Dios. Hay cristianos que me dicen, Pastor Luis, ¿puedo hacer esto, puedo hacer aquello? Y la pregunta sabia no es si puedo o no puedo. La pregunta sabia es, ¿a mi Padre le agradaría que hiciera esto o aquello? Esa es la pregunta correcta. Ahora, ¿cómo sé la respuesta? A través de la palabra y a través de la oración. Lo último, aquí en estos aspectos, es para desarrollar una amistad con Dios. Hermano amado, tú eres su hijo, yo soy su hijo, por adopción, pero somos sus hijos, no criaturas, sus hijos, por haber creído en Cristo Jesús. Pero es necesario que desarrollemos esa amistad con Dios. Dios nos conoce, pero nosotros necesitamos conocerle a Él. Y tal vez nos pasemos toda la vida tratando de conocerle, pero lo vamos a hacer a través de la oración y desarrollamos esa amistad con Dios.
Dios se complace en que seamos sus hijos, seamos sus amigos. Eso sí, siempre respetando que es nuestro Padre, que es Dios Todopoderoso. Y que el hecho que sea nuestro amigo no significa que nosotros podamos abusar de esa amistad o tratar de manipular esa amistad. Ahora, esa oración la enseñó Jesús a sus discípulos, que como les dije, eran hombres que sabían orar. Fíjense, como les mencionaba hace un momento, esos hombres sabían, como judíos ortodoxos, ya les mencioné que recitaban 100 bendiciones diarias. Desde muy pequeños a los niños se les enseñaba a recitar las oraciones del Shema. Oye Israel, que tiene aproximadamente unas 18 bendiciones. Entonces, desde muy niño, cuando hoy nos cuestionamos si a los niños hay que enseñarles la palabra, si a los niños hay que presionarlos para que oren, para que busquen del Señor, y algunos padres, por desconocimiento e irresponsabilidad, dicen, no, déjelo que él decida. Un niño no puede decidir. Un niño hay que ayudarle a tomar decisiones, porque es un niño. Y hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Y yo me pregunto, hermanos amados, qué difícil, o no qué difícil. Fíjense lo complejo de esto. Hay varios artistas famosos que sus hijos ya a los 6, 7 años le dicen, yo quiero hacerme un cambio de género, mamá o papá. Y los padres acceden y dicen, sí, hay que hacértelo, porque tú lo deseas. ¿Y por qué no pasa igual con nuestros hijos con respecto a la oración? ¿Por qué nuestros hijos no dicen, mamá o papá, yo quiero orar? Mamá o papá, yo quiero ser como el predicador, como el pastor, como mi líder. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos, déjenlos tranquilos, que ellos decidan. En la cultura judía no era así. En la cultura judía, a los niños desde pequeños se les enseñaba a recitar el Shema. Oye Israel, tu Dios es uno. Desde muy pequeños ya los niños sabían que existía un solo Dios, no múltiples dioses. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Los judíos, desde muy pequeños y desde muy temprano se levantan, recitan bendiciones por la vida, la comida, la ropa, la salud. Y todo el día ellos tienen que cumplir con 100 bendiciones diarias. ¿Cuál es la rigidez de esta norma o de esta regla? Es tener siempre a Dios presente en nuestra vida. Ahora usted no necesita, por la gracia y por el sacrificio de Cristo, vivir y hacer oraciones porque se lo demanda la ley, sino lo hace por amor. Lo hace porque usted quiere conocer más a su Señor, no porque la ley se lo exija, no porque su pastor, en mi caso, se lo exija, sino porque el amor, yo necesito comunicarme, yo necesito saber de mi Señor. ¿Qué planes tienes para Venezuela, mi Señor? ¿Qué planes tienes para mi vida? ¿Qué planes tienes para mis hijos? ¿Qué planes tienes para mi trabajo? ¿Qué planes tienes para mi vecino? Soy tu amigo y quiero conocer tus planes para alinearme a ellos, no para manipularlos. Hoy se enseña que se declara, se decreta, se pide, se exige. Pero eso no funciona así en la Biblia, mi hermano querido. Todo creyente que ore de esa manera, lamentablemente está perdiendo su tiempo. Porque Dios no es un amigo para decretarle, exigirle, ordenarle que Él haga lo que yo quiero que haga. Eso no funciona de esa manera, mi hermano. Y por eso nuestra iglesia, el Centro Cristiano Genezaret, queremos corregir esto. Gracias a Dios aquí no lo hacemos. Pero si hay alguien que esté escuchando, tiene que entender que su Dios está en los cielos, que su Dios no es un mago de una lámpara, que su palabra es más importante y es creadora, más que la mía. Yo no puedo pronunciar algo y crear algo de la nada, mi Dios sí. Y por eso tú no eres superior a Dios, tú necesitas orarle a Dios, tú necesitas rogar al Padre para que Él pueda, si es su voluntad, cumplir con eso que tú le estás pidiendo. Él no está obligado a darte todo lo que tú le pidas, como tú como padre no estás obligado a darle a tus hijos todo lo que te pidan. Tú le vas a dar lo que
ellos realmente necesitan. Ahora, como dice aquí, la intención es recordar diariamente a Dios en cada aspecto de su vida. Hay preguntas de reflexión que a mí me gustaría que tú desarrollaras en la tranquilidad de tu hogar, en esos momentos para orar, que tú lo pudieses hacer. Avanzamos y la lección número 1 que quiero dar hoy es: el Padre Nuestro es una oración incluyente. Fíjese que no dice mi Padre que estás en los cielos, tu Padre que está en los cielos. No. Dice Padre Nuestro, Padre de nosotros. O sea, todos los que somos hijos de Dios estamos incluidos allí. Y cuando tú oras el Padre Nuestro, es una oración inclusiva, es una oración que invita al que te está escuchando, si no es hijo, a que sea parte, a que sea hijo. Hermano, el Padre Nuestro nos demuestra también que no somos bastardos, que no somos ilegítimos. Tenemos un Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es importante para usted y para mí. Tenemos un Padre que nos ama. Tal vez nuestros padres nos abandonaron o no lo llegamos a conocer, pero si llegas a aceptar a Cristo, ya tienes un Padre automáticamente. Por eso el salmista dijo en el Salmo 27:10, en una sociedad venezolana donde más del 80% se levanta sin conocer a sus padres, sin tener un modelo, un protector, un sustentador, un modelo, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios es nuestro Padre. Si has nacido de nuevo, mire lo hermoso: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. A pesar de todas las circunstancias, si eres adoptado, si no llegaste a conocer a tus padres o tuviste un padre ausente, Dios dice: no importa, yo soy tu Padre. Ahora, si tuviste un padre que te apoyó, que te acompañó, dale gracias a Dios por eso, porque entonces tenías un Padre aquí en la tierra, pero también tienes un Padre en los cielos. Su paternidad es buena y nos guiará por el camino correcto. Si hay un salmo que me gusta muchísimo, es el Salmo 32:8, donde dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Extraordinario. Imagínese, Dios me dice: Luis, si no entiendes algo, yo te lo voy a enseñar. Te voy a mostrar el camino que debes andar. Pero ¿cómo hacemos eso? Orando al Padre. No de forma inconsciente, no con gritos, no con malos hábitos, sino consciente que mi Padre me debe de enseñar algo. Y yo voy a oración para que me enseñe, para que me instruya, para que me diga cuál es el camino a seguir. Fíjense, mis hermanos, Padre, ¿qué significa? Dios es todopoderoso, Señor, infinito, pero desea que usted y yo lo llamemos Padre. Dios tiene todos los títulos y calificativos sobrenaturales especiales en esta tierra y fuera de esta tierra. Pero dentro de todo eso, Él se alegra porque tú le llames Padre, porque yo le llame Padre. ¡Wow! Es el Dios todopoderoso que tiene millares de ángeles que le están adorando diariamente, pero Él se complace cuando tú le llamas Padre. Cuando tus hijos te llaman Padre, eso nos complace a nosotros como padres. La etimología en arameo, porque esta oración es en arameo, mi hermano, es Abba. Y nos demuestra, está demostrado, que la primera palabra que usan los infantes al hablar y se expresan es Abba, un niño judío. En el idioma arameo, su idioma original, lo primero que dice es Abba, papito. Y en nuestro lenguaje, usted sabe que los niños, ¿qué dicen? Papá, papá. Y a veces las madres se molestan o no, diga mamá. Y él dice papá. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo: somos niños delante de nuestro Padre. Y a la vez la palabra Abba expresa cariño y respeto. Oh, maravilloso. Dios diciéndonos: cuando ustedes, que son mis hijos, que desarrollamos una amistad, me llaman Padre, me están expresando cariño y respeto a la vez. Por eso yo no estoy de acuerdo con padres que permiten que sus hijos los llamen por sus nombres. Hey, Pedro, mira fulano. No. Papá.
porque es una expresión de cariño y respeto a la vez. Abba significa que Dios es Padre, un Padre cercano y lleno de amor. Un Padre que está contigo, que te ama. Alabado sea el nombre de Dios. La expresión de palabras en el Nuevo Testamento, allí usted la ve en Marcos 14:36, Gálatas 4:6 y Romanos 8:15, donde dice, pues no recibiste un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibiste un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Eres hijo por adopción, pero eres hijo. Pastor, ¿y por qué soy hijo por adopción? En otro momento daré este estudio. Pero eres hijo por adopción porque cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, nuestro padre no era Dios, era el diablo. Y toda persona que no tiene a Dios como padre, su padre es Satanás. ¿Es duro esto? Sí, pero es la verdad. Entonces, cuando el Señor nos trae, nos llama, nos limpia, nos redime, nos santifica, nos salva, hermano, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Mientras tanto, somos sus criaturas hechos por Él, pero con un padre que es el diablo. Cuando creo en Cristo Jesús, ahora tengo un nuevo padre y ese es Dios. ¿Qué me da a conocer y reconocer quién es nuestro Padre? Fíjense que digo siempre nuestro, no mi Padre, no tu Padre, nuestro Padre. Nos da identidad, hermano querido. Los hijos en la antigüedad y en la palabra se reconocían, ¿por qué? Por el nombre de su padre. Hijo de Abraham, hijo de Jacob, ¿sí? Hijo de José, hijo de Dios. Entonces se reconocían por el nombre de sus padres, nos da identidad. No habían apellidos, entonces se reconocían por el nombre de sus padres. Segundo, seguridad. Soy hijo de. ¿Usted sabe cuántos hijos se crean con traumas, con situaciones difíciles en su vida, porque no pueden decir yo soy hijo de? ¿De quién soy hijo? ¿Cómo llegué a esta tierra? En cambio, nosotros tenemos un Padre que nos responde todas esas preguntas. Tercero, confianza. Tenemos confianza para con el Padre. Maravilloso. Tenemos un modelo a seguir. ¿Sabe? Como pastor me ha tocado enseñar a otros jóvenes, a otros varones, a ser modelos para sus hijos y yo ser un modelo para ellos. Cómo hablar, cómo vestirse, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a sus hijos, cómo tratarse a sí mismos. Y por supuesto, reconocer a nuestro Padre, conocerlo y reconocerlo nos da dirección. Porque a veces podemos conocerlo, pero no le reconocemos como nuestro Padre. ¿Qué hace un padre, mi hermano amado? Bueno, un padre, entre otras... Ok, mis hermanos, ¿y qué hace un padre? Bueno, un padre es progenitor, ¿sí? Nos da un origen, nos da un principio, un inicio. También es nuestro protector, también es nuestro proveedor, nuestro sustentador, consolador y es nuestro sacerdote. Cada uno de estos aspectos, ahí están los pasajes bíblicos que yo quisiera que usted pudiera meditar en ellos, pudiera pensar en ellos, orar en ellos, para darse cuenta de quién es su Padre. Esto, mis hermanos amados, va a permitir de que usted no ande por allí pidiendo paternidades apostólicas, buscando paternidad en otros líderes, en otras personas, sino nuestro Padre. Cuando un apóstol o cuando una persona, un líder, quiere manipularlo con esa paternidad apostólica, esa persona está desplazando a Dios, porque nuestro Padre es Dios. ¿Y por qué nuestro Padre es Dios? Porque bueno, nuestro Padre afirma que todos somos hermanos y hermanas. Cuando usted dice mi Padre Dios, usted está diciendo todos somos hermanos y hermanas. No es solo tu Padre, también es mi Padre. Es una frase inclusiva, no exclusiva. Tenemos que desarrollar esa amistad, esa relación con nuestro Padre y saber que nuestro Padre está en los cielos. Tenemos padres terrenales,
padres físicos, que Dios nos ha bendecido con ellos. Por eso, mi hermano, mi hermana amada, este estudio de los 40 días de oración por la visión para su crecimiento espiritual, y entendamos que el Padre Nuestro es una relación que nos invita a tener una mayor relación e intimidad con nuestro Padre para que le conozcamos mejor. Muchas gracias y bendiciones.